Ya saludé a todos y todas. No voy a usar esas palabras preliminares comunes, de que es un honor, que estoy muy contenta y todo eso. Pero yo quiero que se fijen muy bien en lo que dice ahí arriba mismo. Dice la palabra conversación. ¿Qué quiere decir conversación? Conversación quiere decir que nosotros en este encuentro que tenemos vamos a conversar. Eso significa que ustedes en cualquier momento en que sientan la necesidad de hacer una pregunta, la pueden hacer. No vamos a seguir acá el protocolo de que yo tengo que hablar todo primero y que después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero un ñemonguetahuazú, como decimos en guaraní. Quiero una conversación. ¿Saben por qué quiero una conversación? Porque si algo puedo transmitir hoy con ustedes, sinceramente, es porque aprendí de estas charlas. Es porque aprendí de tantos aportes. Y si no hay aportes, si nadie dice realmente, no hace porque no le parece, con una pregunta también aprendo. Porque hay preguntas que a veces no puedo contestar. Y entonces eso me invita a mí a continuar en mi larga investigación sobre esta cuestión. A veces yo considero que esta dedicación que tenemos muchas personas a los derechos de los pueblos indígenas tiene mucho de realidad, porque pisamos tierras indígenas, pisamos comunidades indígenas, pero también tiene muchos misterios. Son pueblos distintos. Y de ahí yo voy a ir entrando un poco en lo que significa ser distinto. La palabra ser distinto es una palabra ambivalente, que se puede usar de dos maneras. Puede ser que se use en forma peyorativa, pero también puede ser que tenga un valor cualitativo único importante. Y de ahí proviene la cuestión de la diversidad cultural. Ustedes saben mejor que yo que desde hace muchísimos años, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda la normativa que vino después, se ha mantenido una lucha constante contra el racismo y la discriminación. Y a mí me consta, porque yo trabajé en un programa que se llamaba Programa de Lucha contra el Racismo. Trabajé 9 años en ese programa, que era una organización, una fundación, pero en conexión con las Naciones Unidas. Por eso es que después me quedé con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y allí continuamos nuevamente y siempre hubo esta conversación. No discriminar, no discrimines. Todos los instrumentos internacionales para prevenir y para eliminar supuestamente la discriminación, con muy pocos resultados. No ha tenido en las evaluaciones el resultado deseado. Fíjense que en el año 1966 sale el primer instrumento obligatorio para los estados de las Naciones Unidas, la Convención Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. La Declaración Universal ya había incluido un artículo muy importante sobre la prohibición de la discriminación, pero era solo una declaración.
mientras que la convención, con su ratificación, ya obligaba a los estados a tener una política pública eficiente, de buena práctica contra la discriminación. Y han de creer ustedes que yo trabajé con un grupo muy interesante de acá. Estábamos Línea Vareiro, CLIDE, todo un conjunto de personas contra la discriminación, con un proyecto contra la discriminación en el Paraguay. De eso pasó 20 años, nunca se aprobó la ley. Carlos Pirisola presentó el proyecto y no sale, no se adopta. En el Paraguay la Constitución prohíbe la discriminación, pero no hay una ley que obligue al cumplimiento de ese principio constitucional. Entonces, viendo el mundo, no solamente nosotros, viendo el mundo que no funcionaba la cuestión de la discriminación, fue que la UNESCO en el año 2002 adopta la Declaración Universal por la Diversidad Cultural. Fíjense bien en la importancia tremenda de esta declaración. Es una declaración nomás, no es una convención, no es un instrumento aquí que comprometa tanto, sino que declaración quiere decir buena voluntad de los estados, ¿verdad? ¿Por qué una declaración sobre la diversidad cultural? Porque en el análisis que se hizo durante los 30 años del no resultado de esta convención que les mencioné, se llegó a la conclusión de que la gente no entiende la diversidad. Y si no hay un concepto y una aceptación de la diversidad, ¿cómo no se va a discriminar? Si la discriminación se produce por efecto de no entender otras culturas, de no entender otros modos de vida, de no entender otro color de la gente, de no entender otros derechos construidos por otra gente. Entonces es que se puso de moda desde en la década de los años 2000 el trabajo filosófico, consciente y reflexivo sobre la importancia de la diversidad cultural. Hay muchísimo trabajo, hay muchísimos libros, poca discusión sobre el tema. Hasta yo llegué a entender mejor a los pueblos indígenas, después de conocer los fundamentos del derecho a ser diverso, del derecho a ser diferente, del derecho a ser distinto. Y esto puede tener muchísimas connotaciones, por lo que significó una gran contribución para los derechos humanos. El derecho a ser diferente, el derecho a tener otro color, el derecho a tener otra opción de vida, el derecho de pertenecer o no pertenecer a un grupo determinado, ¿sí? Entonces, si vamos a entrar en los componentes de la diversidad desde el punto de vista ideológico, significa singularidad, originalidad e identidad. Ese estado identitario de un grupo humano o de esa persona que se identifica con un grupo humano y se mantiene en ese grupo humano y le gusta estar en ese grupo humano, aunque conviva con otros grupos, ese es el derecho a la diversidad en la buena práctica. Y seguramente ustedes escuchan a menudo interculturalidad. La gente no entiende muy bien lo que es la interculturalidad, de lo cual también, ¿cuánto? Seguramente Ticio habrá escrito, habrá hablado infinitas veces. Pero la importancia de la interculturalidad radica justamente en la aceptación de que no hay cultura superior ni inferior. Y de ahí vamos a llegar al punto central de mi tema, pero con este preámbulo, porque si no nos compenetramos bien
No vamos a poder entrar en aquella cuestión que está ahí abajo en rojo, que es la justicia intercultural. ¿Qué es lo que acontece? Para poder llegar a tener un pensamiento de acción intercultural, una convicción, una aceptación, tenemos que pasar por 4 momentos. Nuestro pensamiento tiene que seguir una ruta, porque si no, no vamos a ser auténticos. Y cada una de esas etapas merece una profunda reflexión. Primero, la diversidad. Segundo, entender profundamente la interculturalidad. Al entender la interculturalidad va a venir el diálogo intercultural. Si no tenemos una ciencia cierta de lo que significa ser diverso, de lo que es la interculturalidad, no va a poder venir el diálogo intercultural. Vamos a hablar a los indígenas enseñándoles, o vamos a querer, como la mayoría de la gente, que los indígenas sean como uno. Y después hablan de interculturalidad esa misma gente. Porque se usa, la lingüística es muy importante. No podemos seguir manejando unas palabras así. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero estoy dando nomás un camino para que podamos entrar en esa cuestión tan complicada que es la justicia intercultural y que tampoco se entiende muy bien. Porque estas son cosas profundas humanamente. Interculturalidad, diálogo intercultural, y luego viene la postura política, que es la acción intercultural. Ahí ya es actuación. Eso ya requiere una postura política, porque ya es acción. Y si esa acción se realiza sin tener profundamente establecido en la mente, vamos a ser falsos. Y eso sí que la gente que está acá y la mayoría de ustedes, si tienen experiencia con pueblos indígenas, saben perfectamente que nos descubren al instante. Enseguida se da cuenta que adentro de esa persona no está esa convicción. Por eso yo le doy una importancia tremenda a esta cuestión de la diversidad, interculturalidad, diálogo intercultural y la acción intercultural. Para eso tenemos que entender también profundamente la diversidad de los pueblos indígenas del Paraguay, de cómo nos muestran hoy los antropólogos. Yo no sé si es verdad o no, porque yo le leo desde Barbrook hasta los de ahora y los que estuvieron antes también, y los pueblos indígenas han venido cambiando de nombre según quién los estudia. Entonces, aceptar esa diversidad con su propio lenguaje, que la gente dice lenguaje, su propio idioma construido desde tiempo que ni siquiera sabemos desde cuándo. Un idioma que se ha ido enriqueciendo seguramente con el paso del tiempo. Yo sé que hay afirmaciones y que ustedes seguramente dicen, pero Chachi no afirma nada. Es que no afirmo nada. Porque tengo dudas y soy cartesiana, vengo de una universidad francesa. Si no dudamos, no podemos. Si creemos que todo es verdad, es difícil llegar a un camino correcto. Y me siento muy amilanada porque tengo demasiada gente importante sentado conmigo y así yo me siento como que, pero me doy siempre el permiso de decir, de ser como yo soy. Esa es mi identidad. Dudo, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a dudar? Si antes los Guayaquí eran, hoy Yulupi, Guayaquí eran, hoy son H.
Antes era Chulupí, ahora son Nivaclé. Antes eran moros, los terribles moros, los tremendos. Hoy son los ayoré. ¿Cómo no voy a dudar? Si la propia identidad que se le ha dado a estos pueblos ha ido cambiando. Entonces tengo que conocer lo diverso con lo que yo tengo, con lo que tengo hoy. Y con eso tengo que trabajar. Porque como dice Ticio, yo no solo estoy en la teoría y en la investigación, estoy muchísimo en la acción. Tengo una historia militante y soy militante en cualquier tema que asumo. Entonces recurro a esto que tenemos allá abajo, César, el listado de los pueblos indígenas. Esos territorios, por ejemplo, son territorios relativos. Yo uso siempre el mapa de Bejarano, porque después hay tantos mapas que me van a llevar a una confusión tremenda. Pero son idealmente los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Y abajo tenemos el listado de los 19 pueblos. Y yo que trabajo mucho con los guaraní, son 6 pueblos que tienen mucho en común, pero que también tienen diferencias muy radicales. Y cada uno de esos pueblos han construido, ya que vamos a entrar un poquitito en el mundo del derecho, han construido sus propios códigos de comportamiento humano que decimos nosotros, pero que son verdaderos códigos jurídicos que manejan oralmente, que manejan solo verbalmente, que no están escritos. Chazesari hizo, claro, estudios profundísimos, pero son palabras de Chazesari, a quien le adoro, pero yo no tengo un documento del pueblo abaguaraní, por ejemplo, donde ellos hayan registrado, ellos, cómo resuelven los conflictos, cuáles son sus mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, ahí es donde entramos en el famoso derecho consuetudinario. No hay un derecho consuetudinario. Hay centenares de derechos consuetudinarios. Y no hay derechos consuetudinarios por pueblos. A veces una comunidad guaraní de Cazapá tiene otros mecanismos de resolución de conflictos que una comunidad guaraní de San Pedro, por ejemplo. Y con tal profundidad, con tanta sabiduría en la solución de sus problemas, que cuando queremos entrar a juzgar una acción de una persona indígena y queremos calificar de acuerdo a nuestro código, estamos atravesando justamente la alienación de la inculturalidad, de no practicar al menos la interculturalidad en nuestro lenguaje siquiera. Ay, esos indios que están ahí pidiendo limosna, por ejemplo. ¿Cómo decir a una persona que para ellos el dar y el recibir todavía perduran? Es cierto que con las relaciones con nuestra sociedad tuvieron sus, vamos a decir, una cooptación de lo que es un poco como somos nosotros, cooptan ciertas costumbres o ciertos valores nuestros. Pero eso también depende mucho de quién es la persona indígena, en qué forma lo entendió, en qué forma dicen, no, los indígenas tienen todos celulares, están todos así. Yo francamente no creo que es tan sencillo el asunto.
Es muy fuerte la transmisión de la cultura indígena, es más fuerte de lo que la gente cree. Y cuando se está hablando de justicia, ahí es donde uno se enfrenta, se confronta con esa realidad del famoso derecho consuetudinario que con tanta simpleza se maneja. Número 1, hay varios derechos consuetudinarios. No les puedo decir cuántos, porque no depende de la categoría de pueblos solamente. No son solamente esos pueblos que yo pueda decir, el derecho consuetudinario del pueblo en set es tal. No, porque a lo mejor un ENSET que vive en Presidente Valle es distinto a un ENSET que vive cerca de Concepción. O un ENSET de Quelien Magatecma, que está allá mucho más arriba. ¿Cómo se imaginan ustedes que tiene que lidiar la justicia? ¿Cómo se imaginan ustedes que magistrados que han crecido en la universidad con los códigos que nos viene también de otros países generalmente, cómo vamos a poder llegar a la justicia intercultural? Que todas las normas internacionales proclaman. ¿Por qué proclaman? Porque los propios indígenas han participado en la elaboración de esa normativa internacional y ellos mismos sienten la necesidad que la justicia no puede seguir juzgándoles como somos nosotros, sino que también tiene que tener en cuenta su propia construcción del derecho. Imaginen ustedes esa persona indígena que viene al estrado judicial. Pónganse un segundito nomás en su lugar. El estrado judicial, de hecho, es algo que a uno ¿verdad? Nos sentimos poca cosa por esa formalidad, por esa postura que normalmente suelen tener los magistrados judiciales. Él viene con la cabeza puesta en su propio sistema de justicia. Con ese sistema de justicia creció. No es como la gente cree, que todo eso ya no hay más, que ellos ya están civilizados, entre comillas, que ellos luego manejan celulares, que ellos luego entran en Google, que ellos luego hacen esto, que ellos luego están en Facebook. Noticio y yo tenemos centenares de amigos, casi todos los que te ponen tu like son indígenas. Pero eso no quiere decir en absoluto. Pero en absoluto yo les puedo asegurar, porque hay Coahuila y Tejae, porque sé nomás les digo. Cuando van al estrado judicial no tienen la menor idea. Si nosotros mestizos comunes a veces no conocemos las leyes, no entendemos las leyes, creemos que entendemos. Pero a veces entendemos mal el famoso ñemojendá de la ley del paraguayo, ¿verdad? No, así dice la ley. Imagínense ustedes a esa persona indígena que viene al estrado judicial sin tener la menor idea de lo que es eso, que habla distinto idioma, un idioma diferente, un ayoreo, que no habla castellano ni habla guaraní. Esa es la cuestión que se plantea hoy. Ese es el tema actual, ese desafío de los países nuestros, latinoamericanos, australianos, los canadienses, en Brasil, el gran problema con la política pública para pueblos indígenas. Minorías son, pero son minorías poderosas.
que en materia vamos a decir, de su incorporación en el mundo de nuestro derecho, vienen con una situación de que necesitan desesperadamente esa comprensión de quienes les va a juzgar. Necesitan que la gente que escriba las políticas públicas en general para pueblos indígenas se pongan en el lugar, la otredad, el otro. Y cuando se trata de la ley que es coercitiva, imperativa, coactiva, por excelencia, porque eso es la ley. Esa no es la propia definición de la ley, que es coercitiva. Eso es lo primero que uno aprende en la facultad, ¿no? Ha de aplicarse, ha de cumplirse. Ahí entonces entramos en ese mundo que yo siempre trato mucho de que primero entendamos bien ese mundo diverso. Punto 1. Punto 2. Profundamente sentir la voluntad de la interculturalidad. No soy mejor, no sé más que él. Él sabe igual o más que yo. Él sabe otras cosas que yo no sé. Yo sé otras cosas que él no sabe. Y entonces puede venir el diálogo intercultural. Si no, no habrá diálogo. Cuando dicen, no, los indígenas no quieren luego trabajar, necesitan programas técnicos. Les sobra luego su tierra porque ellos no usan. Es una falta de entendimiento. No siempre es mala voluntad. No siempre es el Ñembo apoyar a los indígenas. Es un poco de poco deseo de profundizar en conocer un poquitito más a estos pueblos que tenemos el gusto de tener esta riquísima diversidad. Y no valoramos. Es una gran riqueza, pero cuando se trata la justicia, se vuelve en un gran problema. Bueno, dentro de toda esta historia, hace 7 años exactamente, yo estaba trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en Paraguay ya. Estaba haciendo un lindo trabajo sobre los pueblos indígenas. Hacía más o menos 6 años que estaba allí. Y nos tocó mandar un informe a la relatora especial sobre pueblos indígenas que tenía que venir al Paraguay a estudiar la situación de los indígenas y presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos. Viene la relatora, escribe un informe bastante pormenorizado de la incomprensión del Poder Judicial del Paraguay. Y lo mismo, nomás podés grabar todo esto, porque ella me consultó que le avise si no quiero que grabe. Y yo le digo, Ana, digo lo que tengo que decir. Escribe un informe aterrador del tratamiento que recibían los indígenas ante la justicia paraguaya. En ese momento habían 345 indígenas en las cárceles del Paraguay. Me consta, vi la cifra. Y bueno, nosotros mandamos las cifras precisas de todo el estudio que hicimos para anticiparle a la relatora la Tauli Corpus, una filipina, una indígena filipina. Entonces después, por supuesto, ella pudo verificar que los datos que nosotros le habíamos mandado en el informe desde el Alto Comisionado y todo el sistema de Naciones Unidas legitimando que nuestro informe viene y corrobora todo eso. Yo seguía trabajando feliz, gente, en el Alto Comisionado. Me gustaba mucho ese trabajo. Viene la presidenta de la Corte a raíz de ese informe
y le habla a la coordinadora residente de las Naciones Unidas y le dice, bueno, ustedes tienen los mejores expertos, yo no tengo. En ese momento la doctora Pucheta era la presidenta. Yo no tengo, yo necesito. Y me llaman a mí y me dicen, ¿le puedes ayudar a buscar una persona a la doctora Pucheta para que se vaya a asesorar a la corte para el trabajo con los pueblos indígenas? Y sale ella y dice, no, yo quiero ella. Por mí. Ticio me está mirando. Así mismo, no, yo quiero ella. No que no busque otra, yo quiero a ella. Y se quedaron cortadas la gente con quien yo estaba trabajando allá, ¿verdad? Liliana Baliña, que era la directora del alto comisionado, y la coordinadora residente. Estábamos ahí los tres, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Me miran ellas y bueno, vamos a pensar, me dicen, por supuesto, siempre se dice así. 8 días después me dijeron, nosotros no le podemos decir no a la Corte Suprema de Justicia. No es que no queremos que te vayas, no queremos. No sé si era verdad o era mentira. Yo cuento las cosas como son, como ocurrieron. Después hay que interpretar si. Nunca vamos a saber si dijeron la verdad o no, porque ellas ya no están luego en el Paraguay. Ustedes no pueden luego verificar. Entonces, me dice, te vamos a mandar, te ofrecemos pagarte tus honorarios por 1 año, con un contrato, cuando terminamos tu contrato de acá y te vas a la corte. Naciones Unidas no le puede decir no al Estado paraguayo. Así ocurren las cosas. Y yo entre curiosa y, porque siempre me gusta también curiosear un poco, me fui por 1 año. Hace 7 años que estoy. Decidieron a los 1 año que yo me quedé 1 año más, que yo me quedé 1 año más, que 1 año más, y así fueron pasando el tiempo. Claro que después ya no me pagó más, ya se bajó en la mitad más o menos mis honorarios, pero yo estaba tan enganchada ya con este nuevo aprendizaje mío, porque yo me fui allí a aprender. Y allí fue donde preparamos que es el protocolo de actuación para una justicia intercultural. Para que los magistrados tengan una orientación de cómo actuar. Nos llevó 1 año hacer este protocolo. Y yo traté de hacer lo más accesible y lo menos desafiante posible para los magistrados, para los ministros de la Corte, porque ellos tenían que aprobar el protocolo. De modo que no puse exactamente, no es como cuando estoy hablando con ustedes. Es que está redactado en forma un poco más diplomática, en forma más cuidadosa. Y cuando yo coloco en la presentación, en el borrador para la presentación de este protocolo, orientaciones para los magistrados, y eso se tiene que saber, la presidenta de la Corte me dice, ¿cómo orientación? No, vamos a poner directrices, de modo que no se salga ni 1 milímetro de esto. Sueños. No es tan así, no es tan fácil. No es fácil. Entonces vamos a ver un poquitito, si tienen interés, qué es lo que contiene este protocolo. Y después les voy a contar un poquitito más, qué es lo que yo estoy haciendo desde hace 5 años. Y creo que este es mi último año. ¿Cómo hacer que los magistrados de las 17 circunscripciones judiciales puedan comprender cómo tratar a una persona indígena cuando ha cometido un delito, cuando ha cometido una falta grave, y cómo entender la famosa invasión a territorios ajenos?
Tengan en cuenta lo siguiente para poder decirles yo por qué les es difícil. ¿Quieren saber? Pues yo no tengo ninguna pregunta. Un monólogo que ya me está cansando. ¿Quieren saber por qué? En la Facultad de Derecho no está en la currícula Derechos de Pueblos Indígenas. ¿Cómo van a saber los que estudian en las facultades de Derecho si no es materia? El derecho clásico vigente aquí ignora que los derechos de los pueblos indígenas es una rama de la ciencia jurídica tan importante como ellos piensan que es el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, hasta el derecho espacial están enseñando. Derechos indígenas no existe. Sepan ustedes son personas influyentes. ¿Cuándo? ¿En qué forma les llega a los alumnos? Sepan. ¿En qué forma? Cuando hacen una conferencia, invitan a la doctora Esther, o invitan al doctor fulano, o al antropólogo tal, para dar una charla. Eso es todo. Todo lo que saben, lo que van a después presentarse como candidato a ser magistrado judicial. Ni hablar de los antiguos, como yo no tuve como materia. Si yo no tuviera estas andanzas que tuve, que toda la gente, como decía hoy, que me rodea, me dio oportunidad para aprender esto. Y si de repente yo me presento para magistrada, yo no sabría absolutamente nada de eso que estoy hablando ahora. Yo sé no porque haya estudiado como materia, sino porque trabajé y tuve que enfrentar situaciones y tuve que inventar leyes que no existían. Y se sabe muy bien, tuve que redactar una ley porque los indígenas no tenían derechos. Más aún, más grave todavía una cosa que les voy a compartir. En el Consejo de la Magistratura son 8 que tienen que juzgar al que va a ejercer la magistratura, al que va a administrar justicia, al que va a ser fiscal, al que va a ser ministro de la corte, al que va ya estoy olvidando mi feminismo, por favor. Me cuesta mucho hablar en masculino y femenino juntos. Entonces, generalmente, y saben una cosa, el derecho es masculino también. Entonces tengo también esa deformación, porque antes pues los hombres nomás tenían derecho, ¿verdad? Nosotras pues no teníamos. Entonces por eso yo siempre digo que el derecho es masculino, el derecho es patriarcal. Entonces, ¿en qué estaba? Me distraje de algo importante. En el Consejo de la Magistratura. Ninguno de los que integran el Consejo de la Magistratura conocen derechos indígenas. Anoten ustedes mañana el listado y vean si hay uno que alguna vez habló de los derechos de los pueblos indígenas. No. Te van a hablar de los derechos del mismo, incluso de los derechos de las mujeres. Ya aprendieron bastante, porque las mujeres somos muy caraduras luego. Pero de derechos indígenas ninguno habla. Pero eso es poco todavía. Me voy yo un día, reviso, porque yo operacionalizo mis actividades con una dirección de derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. Dependo de los 9 ministros juntos, todos diversos también. Menos mal que yo manejo la diversidad, gente. Entonces, pero me cuesta ser intercultural con ellos. Entonces operacionalizo mi actividad cotidiana con la Dirección de Derechos Humanos.
Y ahí tengo un equipo ya totalmente concientizado en el tema. No me cabe duda, yo me jugaría por mis dos asistentes de que han penetrado profundamente en esta cuestión. Porque obvio, conmigo si no penetran, no sé. Entonces, porque ya no se va a penetrar más nomás. Entonces, la directora también ya poco a poco se fue convenciendo. Visitamos el Consejo de la Magistratura. El año pasado revisamos las preguntas para el concurso. No hay ni una sola pregunta sobre pueblos indígenas. Y cuando se habla sobre justicia intercultural, de eso hay que hablar. Si nosotros nos quejamos de que no hay justicia para nosotros, yo soy consultora nomás de la Corte, por eso no puedo hablar así. No me van a hacer un sumario administrativo por lo que digo. Si a nosotros nos cuesta conseguir que nos hagan justicia, ustedes se imaginan por un instante cómo será cuando ni siquiera han pasado por nada que se relacione con los derechos de los pueblos indígenas. Y pónganse en mi lugar. Por primera vez pido compasión. Cuando yo estoy recorriendo las circunscripciones y tengo que explicarles todo eso. Y hace 5 años que estoy haciendo esto. Pero tengo también grandes sorpresas, increíbles. Por eso es que me gustó quedarme, porque tengo sorpresas. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan de qué es lo que yo estoy hablando. Seguramente que como ustedes están interesados en este tema, saben el caso de Huapoí, ¿verdad? La comunidad indígena de Huapoí, que desde el principio fue objeto así de nuestra preocupación, de toda la gente que estamos en el tema. Ellos están en manos, digo yo, en una tierra ancestral que les pertenece histórica y tradicionalmente, pero privatizada. Y tuvieron un juicio de desalojo que era todo una comedia. En 2 días se terminó ese juicio de desalojo. Y ya fueron desalojados de sus tierras. Y tenían que volver a entrar. Con el apoyo de muchísimas personas que trabajaban con ellos, volvieron a entrar en sus tierras. La comunidad de Huapoí volvió a entrar. Entonces, para poder permanecer, ellos necesitaban un auto interlocutorio del Poder Judicial como una medida de no innovar. Lo que se dice normalmente, necesitaban una medida cautelar. Y tenían dificultades para esta medida cautelar. Al final conseguimos en la primera instancia una medida cautelar. A mí me sorprendió muchísimo que los argumentos del magistrado, ni yo hubiera hecho una resolución así. Una maravilla. Una maravilla. Yo leía y no podía creer. Se aprovechó bien el protocolo. Aprovechó bien toda la participación que tuvo este magistrado, cuyo nombre voy a omitir por respeto. Apela el propietario Huapo, que yo llamo propietario legal, y los otros son los verdaderos, los indígenas. Apelan, y yo dije, Dios mío, acá ya son 3 que tienen que juzgar. Qué pocas posibilidades tienen. Hice todo lo que pude. Llené de material en la mesa de estos magistrados.
verifiqué si tenían el protocolo, verifiqué si tenían el digesto normativo. Hicimos todo un trabajo con el equipo que tengo. Pero yo dudaba. Y cuando venía el líder y me decía, ¿qué va a pasar, doctora? Yo le decía, mira, yo no te quiero ilusionar. Cuesta mucho para que entiendan esto y de lo otro. No sé, no voy a omitir el nombre del propietario legal porque no corresponde, pero ustedes seguramente saben. Sale una sentencia espectacular a favor de la comunidad. ¿Cómo uno no va a sentirse gratificado si hace un trabajo o gratificada en mi caso? Ven que yo hablo en masculino aunque sea para mí, y mis amigas feministas se enojan conmigo, pero me quieren, entonces me perdonan. Entonces, ¿cómo uno no se va a sentir? No importa si de 200, 300, 500 o 1000 magistrados, 3 magistrados, de los 3, 2, pudieron entender el conflicto. Pongan todo, presión política, todo, pero lo que a mí me maravilla es la fundamentación de la sentencia. 9 páginas tiene esta segunda sentencia. Eso me maravilló. Y un día seguramente voy a escribir un libro con toda esta resolución para que se vea. Voy a escribir las que salieron en contra sin razón, y acá ya veo uno que me va a ayudar, y voy a escribir también las que, y voy a mencionar, porque esta Cámara de Apelaciones me superó. Era algo que yo no esperaba. Y esto hace 2 meses que salió esta resolución judicial. Y ahora ya tienen el OPUI y todo allá. Tengo la foto del OPUI de Jugapoy. Reconstruyeron todo porque el OPUI, creo que saben todo ya, porque ustedes ya están en estos encuentros hace muchos meses y seguramente ya saben. No tengo que dar en esa explicación. Porque ellos ya, su OPUI, que es el centro religioso, quien entró en un OPUI alguna vez sabe lo que eso significa. Ya los de Jugapoy tienen su OPUI, ahí tengo la foto. Imagínense, se sienten tan seguros con la primera resolución. No estaban todavía seguros, no reconstruyeron todavía el OPUI. Con la segunda resolución ellos entendieron perfectamente que ya van a seguir adelante, que es muy difícil ya moverles de ahí. ¿Cómo se les va a mover? Ya sería el colmo de los colmos, ¿verdad? Entonces se sienten, el hecho de que hayan construido su OPUI significa que ellos se sienten seguros, que es lo que importa, que saben que ese derecho de ellos ha sido de alguna manera entendido. Entonces yo por eso les cuento primero, porque si no van a pensar, ¿pero qué van a utilizar este protocolo los magistrados? ¿Qué quieren que les diga? Están usando. Los indígenas ayudan mucho, porque ellos sí se expresan. Porque después vamos a hablar también de este intento de ese menonita de hacer una cooperativa en las comunidades indígenas. Ahí también le metió un golazo de 30 metros a esos diputados. Bueno, entonces, no, es que me hago la valiente, pero realmente yo creo que fui tan rápido que tan rápidamente les expliqué todo. Pero bueno, estas cosas yo cuento como testimonio para que ustedes crean. No es porque yo quiera hablar, yo no es la que hablo de mí misma, aunque soy un poco ególatra también, como todos los seres humanos. No me voy a hacer acá de la santita, pero es mi testimonio. Yo vengo para compartir mi testimonio, no para lo que dicen otros, lo que yo viví y lo que yo sé, porque eso es lo que me consta. ¿Me entienden? ¿Me entienden bien, gente? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué me salió mal? Pregúntenme.
Nada. Ah, bueno, tiene que estar más cerca de mí. Ah, bueno, gracias. No, nada de felicitación. Y bueno, así no soy. ¿Quién se va pues? ¿En ese municipio o qué? Fíjense que Carlos Colombino es uno de los grandes de este país. Y es tu gran amigo. Lastimosamente Viviana me prohíbe levantarme. Si no me hubiera levantado a darte un abrazo, Ticio, agradeciendo tu presencia. Gracias, Ticio. Ya sabes lo que tiene el protocolo. Vení, te voy a dar uno. Yo traje uno para ti. Gracias, Ticio. A ver, ¿qué horas son? 7. ¿Hasta qué hora dispongo? Bueno, media hora más. Y todavía no entré en el tema central. ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos? ¿Están aburridos? ¿Cómo está la cosa? Bueno, no, dicen que hay que contar lo que es, no lo que debería ser. Entonces, vamos a entrar un poco entonces para ver cuáles son los caminos, cuáles son la normativa sobre pueblos indígenas que nos dan la posibilidad de lograr estos resultados que les acabo de decir. Tampoco es mucho del entendimiento y de conciencia, sino que Paraguay pues tiene la costumbre de ratificar todas las normas internacionales que aparecen, sin pensar muy profundamente si va a cumplir o no va a cumplir. Ustedes conocen el poder legislativo. La mayoría de las normas sobre pueblos indígenas se ratificaron aquí, sin nada, sin pensar en las consecuencias. ¿Y qué hacen los indígenas cuando la justicia o cuando el poder ejecutivo no cumple con los derechos que les corresponden en esas normas internacionales y sobre todo en nuestra Constitución Nacional, que tiene un tópico especial sobre pueblos indígenas? Porque ahí me olvidé de decirles que es importante para todos el capítulo 5 sobre los pueblos indígenas. Es muy importante que eso se haya colocado en nuestra Carta Constitucional. Fue un trabajo de los propios indígenas, con apoyo de mucha gente. Pero más importante aún es el artículo 140, cuando la nación paraguaya se identifica como país pluricultural. Y la pluricultural es la expresión más amplia del reconocimiento de la diversidad cultural. Tengan en cuenta siempre el artículo 140 de la Constitución. No hay alternativa. Ya decidió el Paraguay que es un país pluricultural. Ya no le puede imponer a los pueblos indígenas que sean como todos somos nosotros los mestizos, o las otras personas que no son indígenas y que habitan también el país. Pero es un país pluricultural por excelencia, digo yo, históricamente. Siempre hubo eso con otros, pero no era con los indígenas. Eso también quiero que entiendan bien. En 1926, los menonitas entraron en el Paraguay
con el derecho de ejercer un autogobierno, prácticamente. Mantuvieron sus escuelas, mantuvieron su idioma, se les colocó en un enclave del Chaco, se les dio territorio y gobierno propio a los menonitas. Con los migrantes japoneses, con los migrantes ucranianos, todo se les respetó. En Francia todavía se habla el idioma de la gente que está ahí, originalmente de Europa, ¿verdad? Éramos pluriculturales ya, pero se negaba no solo la cultura de los pueblos indígenas, sino que se negaba su propio ser, su propia existencia. Fíjense que la Constitución de 1870, que tengo tantas cosas que decirles, que la Constitución de 1870 se destina a los pueblos indígenas, a las misiones religiosas, para su cristianización y civilización. Y en el mismo tiempo, unos años después, se aceptan otras culturas que vienen de otros países. Se les deja su idioma, su organización, su modo de ser, hasta admiración, pero se ignora la cultura del pueblo indígena. Y por la Constitución de 1940 les ignoró a los pueblos indígenas. La Constitución de 1900, todo lo que vino con Stroessner, el 76, y no sé, varias constitucioncitas hubo por ahí, jamás se mencionó a los pueblos indígenas. Desde aquella Constitución de 1870, en que les destina a las misiones religiosas para su cristianización y civilización. ¿Qué hicieron las misiones religiosas? Se les dio tierras, se instalaron en los territorios indígenas para cristianizar indígenas. Entonces es muy valioso esta disposición constitucional, muy valiosa esta disposición constitucional, donde se reconoce al Paraguay como un país pluricultural y bilingüe, pero en un párrafo siguiente se reconoce los idiomas de todos los pueblos indígenas. No es perfecto, pero yo me quedo con esa definición de entender nomás que es un país pluricultural. Para mí eso ya es de suma importancia y utilizo como pueda. ¿No está? Entonces, todo eso es lo que utilizamos en el protocolo. En primer lugar, la declaración de UNESCO. Si bajamos un poquitito, porque eso es lo que ya hablé sin mirar ese, yo luego soy así muy desordenado. Nuestra Constitución, país pluricultural. Y después el tópico de los pueblos indígenas. Pero ven que arriba yo conozco la condición de reconocimiento, de identificación del país como pluricultural. Luego está el Estatuto de Comunidades Indígenas, que si se hubiera estado, se hubiera reído otra vez de mí, porque yo hice ese estatuto con Elio Vera. Porque cuando trabajé con los Paintahuitená y tenía que titular las tierras, me di cuenta que no había forma de que se titule tierras indígenas porque no había ley. ¿No? Entonces, esa ley es la que establece cierto reconocimiento a los territorios indígenas y su derecho a tener tierra propia conforme a su organización comunitaria. Eso es lo que se invoca también en el protocolo. El Código Procesal Penal, anótenlo, porque es algo que a mí misma me dejó sorprendida. Porque en el tiempo que salió ese Código Procesal Penal paraguayo, yo no estaba viviendo en Paraguay, estaba viviendo en Ginebra, trabajando allá. Entonces, el Código Procesal Penal tiene
un libro segundo que establece procedimientos especiales para las personas indígenas involucradas en asuntos penales. El protocolo hace mucho hincapié en eso, porque como yo les dije, cuando yo comencé mi trabajo habían 345 indígenas en las cárceles y estaban allí como cualquier individuo. Estaban sin ninguna condición especial como perteneciente a pueblos indígenas. Estaban lidiando con todas las demás personas y ni siquiera algunos hablaban ni guaraní ni castellano. Era un sufrimiento tremendo. Bueno, no puedo decir que ha disminuido considerablemente en 4 años, pero todos los casos posibles para que salgan en libertad o por lo menos de alguna manera en cumplir su prisión en una comunidad o a domicilio, ahora están todavía 211 personas indígenas en las distintas cárceles del Paraguay. Y están allí, no hay un pabellón, no hay un tratamiento distinto, son tratados como cualquier persona sin tener en cuenta su cultura hasta hoy. Las penitenciarias no dependen de la administración del Poder Judicial, dependen del Ministerio de Justicia, como ustedes saben. Entonces, nosotros desde este protocolo no se puede ocupar del tratamiento que se da a los indígenas en la cárcel, porque esto es exclusivamente para el Poder Judicial. Entonces, esas son situaciones todavía que requieren un sumo cuidado para poder, pero al menos se ha conseguido disminuir bastante. Y luego cuando vayamos caminando más les voy a explicar algo más. Entonces, el Código Procesal Penal en su artículo 380 es que reconoce la diversidad cultural y por tanto establece que los indígenas, las personas indígenas que comparecen ante el estrado judicial sean tratados en la base del reconocimiento de su diversidad cultural. Esa es una disposición clave de ese libro segundo del Código Procesal Penal, que sale en el año 1986, en 1998, perdón, antes de la declaración de UNESCO. Y tiene una disposición sobre diversidad cultural. Conozco quienes hicieron y les felicité siempre, pero no debo decir nombres acá. No es correcto. Por eso yo me juego y cuento lo que a mí me pasa nomás, porque así no respeto las reglas del juego de un buen expositor. No debo privilegiar a uno ni acusar a otro, no, esa no es mi función. Voy a contar nomás lo que me sale bien y me sale mal a mí, mejor así. Bueno, vamos en el siguiente, por favor, César, muy amable, me está comprendiendo. Fíjense, toditas las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, es asombrosa la cantidad de normas internacionales ratificadas por Paraguay. No, ustedes no son abogados, entonces yo no quiero penetrar demasiado en ese aspecto, pero les voy a decir, por ejemplo, me voy a referir a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tienen que leer esta declaración, porque es todo un conjunto de disposiciones filosóficas. Se trata de una declaración, entonces no es como una ley,
sino que expresa un poco aleccionadoramente qué son los pueblos indígenas, y luego en una de sus disposiciones dice claramente que la justicia de los países debe no solamente tomar en cuenta, como dice nuestra Constitución, sino que deben aplicar en lo posible sus conocimientos sobre los derechos, como ellos resolverían los conflictos. Como les dije, no les voy a llenar con esas disposiciones jurídicas porque eso es muy así como muy frío. Hay que pensar en el ser humano, en la persona humana. Pero el código, la declaración de la OEA es muy parecida a la declaración de las Naciones Unidas. Pero el más importante para mi uso en la práctica es el famoso convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Hay dos disposiciones muy importantes y muy fáciles de entender. El artículo 8, que establece la práctica, la buena práctica de la justicia en la aplicación del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Es una obligación para el Estado. Paraguay ratificó esta convención, este instrumento. Y hay una parte donde dice que si un indígena, una persona indígena, es condenada a la cárcel, al encarcelamiento, habría que buscar otras formas, como ser, por ejemplo, que cumplan su condena en una comunidad indígena distinta a la suya. Es como un destierro, ¿entienden? Es como cuando nos mandan al exilio a la Argentina. Es un poco algo así. Y eso sí hemos puesto a la práctica y ha dado muy buen resultado. En el caso de Caapotrí, la comunidad de Caapotrí, por ejemplo, Marta Díaz, que es una de mis preferidas, ella fue condenada a 2 años de prisión. Supuestamente por invasión de propiedad. Y se fue a una comunidad, un líder indígena se hizo cargo de ella. Y después ya salió de ahí. Entonces, hay ciertos logros, pero yo les estoy contando logros, porque fracasos hay montones. Magistrados que no nos han escuchado hay, que no tienen ningún interés, ni siquiera de profundizar y de entender esta cuestión, a pesar de que tiene un código procesal penal que le dice así tiene que hacer. ¿Cuál fue la forma que encontramos para poder incidir con más fuerza sobre los magistrados? Los peritos en culturas indígenas. Los peritos en culturas indígenas están matriculados en la Corte. Tenemos 35 peritos. Eso está reconocido en el Código Procesal Penal. Y, por ejemplo, si un ENSET es el que está en la cárcel, hay un perito ENSET. Tenemos 35 peritos y más o menos me estaban diciendo esta mañana, más o menos de 11 o 12 pueblos. Todavía no tenemos peritos de toditos los pueblos indígenas, porque tienen que solicitar voluntariamente. Nosotros no podemos pedirles que sean peritos. Tienen que tener interés y tienen que venir y pasan por un pequeño proceso donde yo les hago una formación previa y después actúan de peritos. ¿Qué hacen? Acompañan el proceso judicial, proceso penal, y en el juicio oral y público, si el indígena se va a juicio oral, produce un dictamen.
Entonces hay perito bla, hay perito agua guaraní, hay perito guaraní occidental, hay perito, tenemos peritos de muchísimos pueblos. Es muy interesante. Y aprendo. Increíble cómo entienden cómo actuar. Bueno, entonces todo eso vamos a ir viendo en el PowerPoint. A ver un poco, acá nomás de esta. Este es el protocolo. ¿Vieron ustedes la tapa? Este es el protocolo. Está traducido en 3 idiomas. Podés bajar nomás. Español, guaraní e inglés. ¿Por qué se tradujo en 3 idiomas? Por un pedido de UNESCO. Ellos ofrecieron el traductor. Y este libro se publicó ahora en su 2ª edición, que es trilingüe. Y se hizo la traducción en guaraní con los indígenas Paintahuiterá, que también se ofrecieron para la traducción. Entonces, prácticamente mi protocolo, yo tengo el contenido del protocolo acá, que yo elaboré, pero con aprobación de los 9 ministros del Poder Judicial. Sí, ocurre a veces ciertas maravillas en este país también. Vamos a aceptar un poco las cosas lindas que ocurren. Yo no sé si es porque entendieron también o porque no entendieron nada que aprobaron. Pero de cualquier manera aprobaron. ¿Qué tal mi postura? ¿Está bien? Bueno. O porque habré ido y cansado seguramente de escucharme. Bueno, alguna razón habrá que nunca sabremos. Que hay cosas que no se saben. Entonces, ¿qué era que estaba diciendo? Bueno, la traducción al inglés le debemos a UNESCO. La traducción en guaraní le debemos a los Paintahuiterá. Y la publicación y los gastos de impresión le debo a Pan para el Mundo, Broad Purely World. Porque la primera edición había sido una iniciativa de GIZ. Y entonces ahora después, esta segunda impresión, que es trilingüe, está financiada por Pan para el Mundo, o Broad Purely World, la fundación alemana. Al Poder Judicial, ¿cuánto le costó? 0. Eso mide un poquitito también el grado de aceptación que hay de este protocolo, porque no hay casi otro igual. Hay uno muy parecido en el Perú, pero no es igual a este. Este es mejor. Bueno, entonces, el protocolo que contiene el objetivo, el contexto en que nace el protocolo. Era un contexto en que ya se habían ratificado todas las normas internacionales y los indígenas habían presentado los famosos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Paraguay había perdido todos los casos. Ustedes saben cuánto nos costó al Estado paraguayo la tierra de Saboyamaxa, de la comunidad Ensec. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. 40.000 millones de guaraníes. Ese fue ya el último arreglo con que se pudo llegar con el propietario. Guau. La tierra de Yaqui Alza, más o menos el mismo. Más la tierra de Samocastec, a la familia Eaton. Todos estos casos, por no haberse resuelto en nuestro país, se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado paraguayo perdió y estaba tan asustado que ya no había otra alternativa que tratar de corregir la forma en que se estaban resolviendo los problemas indígenas. Y por eso nomás también es mi trabajo allí. Porque ya no tenían casi, ya no había salida.
Había que resolver los problemas a nivel interno. Y por eso, toda esa experiencia incide también en el camino que tomó el caso Huapoí. Ya no quieren que se vaya el caso a la corte. Por mora, por incumplimiento de ciertos requisitos, $3 millones pagó Paraguay en el caso de Yaqui al-Shah. Si ustedes saben todo lo que el Estado paraguayo paga en relación a los casos que tiene ante la Corte, ustedes se acordarán el caso Bonifacio Ríos, $800.000. Los casos indígenas costaron mucho más porque se les condenó al Estado paraguayo a reparar el daño causado y tenían que comprar la tierra y entregarle a los indígenas. Y Paraguay tenía que cumplir, ya no había otra. De nuestros impuestos se fueron esos pagos. Entonces, hay que ver la importancia de comprender cómo funciona la justicia para entender por qué es importante que la justicia intercultural funcione en este país. Ese era el contexto. Las normas ya leyeron todo ese listado. Todo ese listado, más otras normas, también tiene el protocolo. De modo que yo siempre le digo a los magistrados, abre un poco su escritorio, ¿qué normas internacionales tiene usted acá? Están todos los del protocolo acá, pero les digo nomás, no es que yo miro así, sino que les digo nomás para hacerles recordar un poco también. Bueno, luego tiene la jurisprudencia, de esto les estuve hablando ya. Yo siempre luego me adelanto a mi PowerPoint, César, ya te acostumbraste, ¿verdad? Bueno, la jurisprudencia es justamente esos casos que yo les cité. Pero no son esos los únicos casos, hay muchos otros casos. Hay casos, por ejemplo, de muerte por el uso de, ¿cómo se llama este producto? Exactamente, en las plantaciones de soja. Permiso, tengo que tomar agua. Está un poco lejos y no me puedo mover. Cumplo estrictamente las disposiciones del importante centro que me ha dado la oportunidad, la hermosa oportunidad de conversar con ustedes. Estoy descargando, estoy compartiendo con ustedes todo. No dejo ni un secreto mío, todo compartí. Hasta ahora. Hay algunas cosas que a lo mejor si me preguntan algo, voy a guardar algún secreto. No sé todavía. Bueno. Este protocolo también tiene un larguísimo listado de 14 principios rectores para los casos que involucran a personas indígenas o a comunidades indígenas. ¿Qué son los principios rectores? Es el marco filosófico que marca pautas de cómo leer una disposición cuando se trata de una persona o de una comunidad indígena. Yo acá coloco los dos más importantes, de los cuales ningún magistrado judicial, ningún juez de paz puede prescindir, que son el principio de identidad cultural. Cuando comenzamos a hablar de la diversidad cultural, dijimos que su característica era justamente el estado identitario de la persona o del grupo donde va a aplicar la ley, ¿verdad? Esa es la identidad cultural. Y yo siempre les digo, no vayan a ponerme en los escritos del expediente nativo o no. Vamos a decir, espero que nadie se llama acá Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez nativo se presentó ante este juzgado.
Juan Pérez, aquí, o bien ponen Juan Pérez originario. Pueblos originarios no existe en nuestra lingüística jurídica. Pueblos originarios no existe en la lingüística internacional de las normas internacionales. Fíjense bien en eso. Eso también creo que puedo transmitir con ustedes. No sé si alguien ya les transmitió. ¿Qué quiere decir indígena? Indígena quiere decir indigens. Indígena, personas apegadas a su territorio. Eso quiere decir indígena. Aborigen quiere decir sin origen. Pueblos originarios, todos somos originarios de algún lugar. No refleja, además no existe. Porque para la ley lo que no está, las palabras que no existen en las legislaciones, no existen. Y me pone originario, de pueblo originario, o bien me pone es un autóctono, o yo le digo, tienen que poner pueblos indígenas, porque la Constitución dice pueblos indígenas, y porque todas las normas internacionales hablan de pueblos indígenas. Este es el lenguaje jurídico. Y yo les voy a contar un secreto. Cuando yo trabajaba en Ginebra, se estaba discutiendo sobre la Declaración de las Naciones Unidas en el Palacio de Naciones de Ginebra. Por tanto, yo no me perdía ninguna de las sesiones, porque ese era mi tema. Yo estaba en un programa de lucha contra el racismo y había gente que trabajaban para las poblaciones africanas, para la población negra. Estábamos los que trabajábamos para los pueblos indígenas, pero el programa de lucha contra el racismo era contra el racismo de toda índole. Ahí estaba el trabajo por el pueblo armenio, por el genocidio esto, por el genocidio aquello, o sea, era una cosa tremenda. Entonces, los pueblos indígenas tenían como 250 representantes en las Naciones Unidas para la discusión de la declaración. La idea era obtener una declaración de los pueblos indígenas en 3 años, pero ustedes sabrán mejor que yo que se prolongó por 20 años el estudio. ¿Saben cuál fue la discusión más importante? Si se iban a llamar pueblos indígenas, o si se iban a llamar pueblos aborígenes, o si se iban a llamar pueblos autóctonos. Ese fue el tema. Por ese se perdió muchísimos años. Así que yo aprendí súper bien que lo que tengo que usar es lo que los 250 indígenas acordaron por consenso, que es pueblos indígenas. O indígena no originario. No. Los de Australia querían que sean pueblos aborígenes, porque ellos llamaban aborígenes. En esa línea estaban también un poco los canadienses, pero los franceses y Canadá francés querían pueblos autóctonos y cosas por el estilo. Veo, Rosita, que ya te vas a ir, pero espera un segundito que voy a terminar eso. Bajemos, entonces, después tiene la cuestión de identidad cultural y la cuestión, este principio quiero que escuches, el principio pro homine. Pro homine es el principio pro persona. Yo tengo que mirar la persona que está delante de mí. ¿Quién es y qué es? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son los sueños de esta persona? ¿Por qué viene a buscar justicia? Y por último está ya la competencia de cada uno. Sobre los peritos ya les hablé. Y la necesidad de las coordinaciones institucionales, que yo no creo mucho en eso, pero que tenía que estar únicamente. Acá ninguna comisión interinstitucional funciona en el Paraguay. No funciona.
Se reúnen, hablan, pero no hay una presión para cumplir lo que se dice, porque todos están en posición horizontal. Pero está ahí en el protocolo, se tuvo que incluir, porque es estilo de hacer así. Bueno, yo no sé cómo pueden juzgar ustedes todo lo que compartí con ustedes hasta ahora, pero creí que me iba a encontrar con gente curiosa, que me hiciera preguntas. Nah, ¿por qué eso? La pluriculturalidad es, como les decía ya, la aceptación de que hay multiculturalidad. Si no aceptas que existe multiculturalidad, no vas a poder definir a una nación como pluricultural. Porque pluricultural implica ya el desarrollo de ese pensamiento de que ninguna cultura es inferior a otra. Mientras que la multiculturalidad aceptas que hay muchas culturas, pero no tiene el contenido de la palabra pluricultural, porque pluricultural viene de plural, la aceptación de lo diverso en forma horizontal. Contestar a tu pregunta. Gracias. Les voy a decir que en este tiempo apareció en la Cámara de Diputados una propuesta de conversión de las comunidades indígenas a cooperativas. Seguramente ha de haber mala intención o buena intención, eso yo no puedo saber. Pero lo que ocurre es que la gente cree que el caso no entiende que las sociedades indígenas no son sociedades productivas. Tienen otra manera de vivir, tienen otra manera de ser y están pasando en este momento una transición muy difícil porque son sociedades acostumbradas a vivir de y con la naturaleza. Cuando dicen, por ejemplo, el bosque es nuestra medicina. ¿Por qué? Porque ahí están todos los remedios. El bosque es nuestro alimento, porque ahí están los animales de los cuales se alimentan con la caza que hasta ahora practican. Vayan a una comunidad y coman un poco un chacaré, por ejemplo, es riquísimo, o el armadillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos no son sociedades que van a cultivar con tiempo, la mayoría no son sociedades agricultoras ni sociedades de producción. Entonces, presentaron esta propuesta. Algunos dicen que es porque piensan que si se convierten en cooperativas sí van a producir. Y no van a producir porque sean cooperativas. No van a luego producir todavía mucho en sus tierras. Eso no hay que esperar por el momento. Yo le digo porque sé. Y yo sé que todos quieren ver hombres ricos, comunidades ricas, pero si ellos no quieren todavía ser ricos por este momento. Tienen una manera de vivir distinta y hasta ahora, miren, yo les digo, no se engañen con eso que tienen los celulares, que tienen todo, que están activos en Facebook. Pero se van ustedes a sus comunidades y van a encontrar que siguen viviendo de la forma en que ellos aprendieron desde hace muchísimo tiempo a vivir. Como pasa con muchos paraguayos también, no queremos ver nomás. Esta no es una sociedad moderna. Paraguay no es una sociedad moderna en general. Y mucho menos los pueblos indígenas. Hay algunos, los H, por ejemplo, marcan una notable diferencia con los otros pueblos guaraní que estaban acá en el listado. Los H producen.
Los H producen hierba orgánica, siendo comunidad. O sea, no necesitan cambiar su estatus jurídico para producir cuando tienen capacidad de producción. También el Puerto Barra producen muchísimo, producen arroz, producen una serie de productos y se van a sorprender. Hasta tienen un acueducto. Traen el agua del río Ñacunal. ¿Qué pasa? Que al proponer que estas comunidades indígenas se conviertan en cooperativas, se va a negar todos los derechos que tienen como comunidad, como la tierra gratuita, como la imprescriptibilidad, la prohibición de venta de sus tierras, y realmente les va a sumergir en un mundo tremendo de alienación cultural. Y por eso es que los propios indígenas reaccionaron contra este proyecto de ley. Ustedes habrán leído. La mayoría de las articulaciones indígenas, la ley es un instrumento tremendamente importante para los pueblos indígenas. Por eso es que los antropólogos llegan un momento, mis colegas antropólogos, a quien yo les necesito también, y llega un momento en que ellos se confrontan con situaciones que necesitan un abogado a su lado. Y esa es la interdisciplinariedad que hace que se pueda llegar bien a los pueblos indígenas y que se pueda tener resultados. Yo les hablé aquí de toda la estructura, de todo lo que implica la diversidad y la justicia intercultural. Y un antropólogo tiene que trabajar con la justicia intercultural. ¿Por qué? Porque los indígenas le plantean sus problemas. Si está trabajando en una comunidad y un miembro de la comunidad se va a la cárcel, le va a pedir al antropólogo que le resuelva ese problema. El antropólogo no va a poder hacer eso sin el abogado. Por eso es que él tiene que darle al menos una respuesta, al menos una explicación. Entonces, el trabajo, yo soy fanática del trabajo interdisciplinario. Tienen que entrar antropólogos, tienen que estar abogados, tienen que estar personas que entienden de agricultura, tiene que ser de complementariedad de muchas fuerzas del saber. Y todo eso, armonizar con los saberes de los pueblos indígenas, requiere una preparación, que creo que es la que van a tener ustedes cuando terminen estos encuentros. Por lo menos una preparación previa. Porque el problema no es tanto saber cómo son los indígenas o saber cómo somos nosotros, sino cómo armonizar eso. Y cómo armonizar esa construcción del derecho consuetudinario con los derechos nuestros, nacionales, estatales. Yo te voy a contar una experiencia, Marta. A ver si seguís pensando lo mismo. Yo tenía un amigo que ya falleció, que es Jürgen Stahl, Wilmar Stahl, que vive todavía, pero éramos muy amigos, Wilmar Stahl, Reguer y yo. Reguer era un antropólogo menonita, pero no tan menonita. Estaba yo en la casa de Reguer, pasando unos 8 o 10 días, porque estaba trabajando en ese momento con los ayoreos del Chaco. Y viene un indígena nibaclé de visita a la casa de Reguer. Y tenía mucho frío, porque de repente vino esos días frescos, Tenía mucho frío, yo les cuento a ustedes.
Entonces Rever sale y se va y busca una chaqueta de él, ¿verdad? Y le trae y se pone la chaqueta y le dice el indígena, y tengo que pagar. Y le dice Rever, no, yo te doy porque este ya no, yo no uso, no te preocupes, esto es para vos. Entonces el Nibaclet mete la mano en el bolsillo y dice, pero no hay nada acá. ¿No? Tienen muy buena relación con el dinero. Les interesa mucho el dinero, pero tienen una pésima relación con la administración del dinero. Eso adolecemos todos los paraguayos. No sabemos administrar el dinero. Vamos a reconocer. No somos una sociedad que le da el justo valor y que sepa administrar el dinero. Entonces los indígenas son pésimos administradores de su dinero. Cuando vienen a Asunción, los peritos tienen un viático como para estar bien, como para comer bien. Si tienen que trabajar en un caso durante 8 días, en 2 días se fue todo, ya no tienen más. Son sociedades que comen a diario lo que tienen. Cuesta mucho administrar la comida y el dinero con los pueblos indígenas. Ellos nos ganan en eso, son pésimos administradores de su dinero. No pueden administrar. Hubo una obligación, una ley loca que salió ahí en el Congreso. Siempre salen algunas leyes aquí, ¿verdad? Ustedes saben mejor que yo. Yo soy muy sincera en mi conversación. Que obligaba al Estado paraguayo a que tome en cada institución por lo menos 1% de sus funcionarios que sea indígena. Comenzaron a trabajar 4 o 5 indígenas en distintas instituciones. ¿Qué pasó? Cobraron el primer sueldo, que era mucha plata para ellos. Y 5 días después ya pidieron adelanto. Y así somos nosotros también. Pero ellos nos ganan, nos superan en eso, gastan más rápido que nosotros el dinero. Han comprado un montón de cosas, son recolectores, sociedades recolectoras. Y así como recolectan dinero también porque les gusta, así también recolectan cosas con el dinero. Y es verdad, no saben administrar, no pueden administrar, no están administrando. Además disfrutan con lo que tienen hoy. Es otra. Yo, miren que conozco casi todos los pueblos. Tuve oportunidad de conocer, a veces pienso, un país que no conocí en América del Sur, por ejemplo, es Venezuela. Y a veces pienso, ¿cuál pueblo indígena que yo nunca estuve? Y creo que con casi todos estuve. No encuentro un pueblo con quien no estuve. A veces no quiero decir esto. No quiero que piensen como una jactancia. Pero lo que pasa es que cuando uno ya tiene su edad, ya vivió mucho. Entonces, bueno, cuando uno se aproxima a ciertas décadas de la vida, uno se da cuenta que hizo muchas cosas y que ya recorrió muchos lugares. Pero con quienes trabajé fueron solamente los guaraníes y los ayoreos. Yo no trabajé con los Nibaclet, no trabajé, por ejemplo, con los Tomarajo, ni con los con ENSET trabajé solamente para sus tierras, pero nunca me interné así en sus comunidades como hice con los ayoreos. Con los ayoreos trabajé mucho con los totoviegos Sode, pero también con los otros que no se llevan muy bien con los totoviegos. Y así sucesivamente.